Bueno, y vamos a ir ahora con el tema de Leandro Rodríguez Lastra. Les contamos, esto ya es algo que se está hablando en todo el país, pero para los que todavía no conocen bien el tema y cómo fue el caso de Leandro, él es un médico del hospital de Chipoleti, que en un momento estaba en una guardia y recibe a una mujer de 19 años que llega de urgencia, derivada del hospital de Fernández Oro, llega en una ambulancia y llega con muchísima fiebre. Y en esa situación, y con contracciones también de uterinas, ¿no? Y en esa situación lo que hace Leandro es estabilizarla, constata que tiene un embarazo de 5 meses de gestación, y por el hecho de estabilizarla, a esta mujer que venía en realidad con esa situación por haber hecho un aborto clandestino, después vamos a entrar más en ese tema, pero por esta situación que él hizo, que básicamente fue salvar a la mujer, salvarle la vida a la mujer y salvarle la vida al bebé de 5 meses de gestación para que no nazca de forma prematura, para no tener casos como pasaron en Entre Ríos, con Paz, con la bebita que la tuvieron que dejar morir literalmente porque no podían hacer nada por ella y además la trataron de una forma inhumana. Bueno, para que no pasar por eso, justamente Leandro intentó que no se genere un parto prematuro. Hizo básicamente lo que cualquier médico hubiera hecho, ¿no? Así que ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicieron en Bajo la Lupa, que es un programa que sale por Canal 26, y vamos a ver un poco cómo le va preguntando el periodista. Después vamos a hablar de algunas cosas que dice el periodista, pero también nos interesan las respuestas de Leandro. Así que vamos a escuchar ahora esta entrevista de Leandro. Porque hay un juicio que se va a llevar adelante desde el lunes de la semana que viene hasta el miércoles y que trata de uno de los temas que más divide a la sociedad argentina. Quien va a estar en el banquillo de los acusados, ya está en línea, es Leandro Rodríguez Lastra, doctor, médico, tocoginecólogo del hospital de la ciudad de Chipoleti. Va a juicio por negarse a practicar un aborto. Él tiene sus razones. Muy importante, escuchen al menos un minuto y hablamos con él. Leandro Rodríguez Lastra es un médico de Cipolletti, Río Negro, perseguido por la justicia argentina por salvar 2 vidas. La paciente había hecho 3 consultas en el hospital Fernández Oro. Desgraciadamente contacta con las socorristas en red, ya que la tercera consulta recién había resultado en el diagnóstico de embarazo. Las mujeres socorristas en red le proponen misoprostol en forma clandestina. La paciente toma misoprostol y cuando se encuentra en estado grave con fiebre acude al hospital de Chipoleti y allí es donde la recibe el doctor Rodríguez Lastra y por supuesto ante la fiebre, el cuadro séptico de la paciente y la extrema gravedad decide con el equipo con quien consulta estabilizar a la paciente. Si él hubiera seguido con el aborto, con el proceso de aborto, seguramente hubiera tenido un síndrome de Mordor y probablemente la muerte de la paciente. Estabiliza a la paciente y en todo ese proceso de estabilización pasa un mes más, el niño estaba totalmente vital, la paciente totalmente bien, entonces hace lo que todo médico debe hacer, salvó la vida de los dos, entregó al niño en adopción, estabilizó, compensó, salvó la vida de la paciente y en retribución a haber cumplido con su deber, es procesado. Es una vergüenza. Hoy el niño tiene 2 años y vive con una familia adoptiva, pero parece que la legisladora Marta Milesi no está feliz con el resultado. Ella quería que... Es un poco más largo, pero quiero aprovechar algunos breves minutos para hablar con Leandro. Leandro, Paulino Rodríguez, lo saludo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, Paulino. Un placer poder compartir estos momentos y estas palabras con usted. ¿Cuántos meses de gestación tenía cuando usted decide y toma la decisión por la cual lo van a juzgar a partir del lunes? Bien, el embarazo era de 5 meses. Cuando yo recibo a esta paciente de 19 años que derivan de un hospital de una localidad vecina acá de Fernández Oro, que era una paciente que estaba con 38 grados de temperatura, que estaba en mal estado general y que había referido que se había realizado maniobras abortivas clandestinas,
ella ya estaba con 5 meses de embarazo, un embarazo que, para que visualicemos de qué se trata, es como un niño formado, pero de 500 gramos, chiquitito, con sus tejidos no maduros, por supuesto, y es de un tamaño muy pequeño. Este bebé estaba vivo en el momento que yo lo recibo a esta paciente que, insisto, era una paciente que no estaba cursando un buen cuadro clínico. Y eso generó una alarma que hizo que yo tome esta conducta de proteger a la salud de la paciente y proteger la salud del niño que estaba en el vientre. ¿Y qué le adjudican a usted, por lo cual buscan su condena? Ellos, la acusación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Consideran que yo, con mi actitud, lo que hice fue estar en contra de una ley, una normativa que fue acá impulsada precisamente por la diputada que me acusa. Fue una de las primeras impulsoras de esta ley y me acusan de haber violado esta ley. ¿Y usted viola esa ley? De ninguna manera, no solo no violo esa ley, sino que mi práctica se basa fundamentalmente en la buena práctica médica. Yo lo que hago es evitar que se muera una paciente, en este caso evitar que se mueran 2 pacientes, pero lo que yo tengo que hacer en ese momento, visualicemos que estoy a las 8 de la noche de una guardia, una urgencia que recibo derivada en ambulancia de otro hospital, por lo tanto no era un cuadro sencillo, era un cuadro que yo tenía que resolver en ese momento y bueno, se hacía menester establecer cuáles son las prioridades. Y la prioridad en un consultorio de emergencias es salvar la vida de las pacientes. Así que a eso fue lo que me aboqué, por eso estoy convencidísimo de no haber violado la ley. Por último, esa personita que nació, hoy está dada en adopción y está con vida. Sí. Como consecuencia de esto, bueno, se continuó con el embarazo, se finalizó cuando el bebé no estaba maduro, pero sí podía soportar una vida extrauterina. Entonces, en ese momento se decidió finalizar el embarazo y el bebé se dio en adopción. La madre, en este momento está... la madre del niño, la madre biológica, sigue por supuesto con asistencia médica y psicológica porque vivió un trauma con su violación y el niño está en una familia adoptiva, una buena familia que le está dando, le está permitiendo un desarrollo normal a este niño. La mujer, fruto de una violación, va a ser madre, decide no serlo. La ley ampara, es un hecho que está establecido por el cual puede hacerse una práctica de un aborto no punible, es una de las condiciones. El tema es que usted dice, me excedía a mí hacerlo, sino que hacerlo hubiera implicado que la madre quizás hubiera perdido la vida porque ese aborto no punible se había hecho en condiciones no deseables y cuando llega con un cuadro donde yo no podía administrar otra cosa que no sea hacer lo que hice. Esa es su postura, básicamente. Fundamentalmente sí. Para un embarazo de esta edad gestacional, el procedimiento para interrumpirlo es la muerte fetal intraútero y la extracción del feto desmembrándolo a través del procedimiento de dilatación y curetaje. Imagínense que una paciente con fiebre, con riesgo de su salud, yo la estoy sometiendo a una intervención quirúrgica, a un aborto quirúrgico, y no es para nada una conducta prudente desde el punto de vista médico. Doctor, por último, empieza el lunes, termina el miércoles usted sabe si es culpable o inocente, ¿correcto? Yo sé que soy inocente, lo que voy a oír es el veredicto del juez. Le mando un abrazo. Otro para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, nos vamos, capítulo final. ¿Qué caso este? Realmente. Bueno, ahí estamos escuchando a Leandro. En esta entrevista vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el caso. La primera aclaración que me parece importante hacer es que el aborto no es legal. No hay ninguna ley que ampare un supuesto derecho a abortar. Por lo contrario, el aborto está tipificado en el Código Penal
como delito contra las personas. Y vamos a explicar una cosa. No punible no es sinónimo de legal ni de un derecho. Cuando se habla de no punible significa que hay un delito, porque si no, no haría falta aclarar no punible, que no tiene una pena en ciertas circunstancias. En el caso del código menciona 2 circunstancias. La primera dice literal, violación de una mujer idiota o demente. Dice literal así. Y ese artículo en verdad es eugenésico. Apunta no tanto al tema de la violación, como muchos usan esa interpretación, sino más bien al tema de la parte idiota o demente, porque no querían que nazcan hijos de mujeres en esas condiciones. Es literal eugenésico. Es casi hitleriano, digamos, de alguna manera. Y la segunda situación es cuando se presente un riesgo de vida real, físico, de la madre, y siempre y cuando no se pueda evitar por otros medios. Esos son casos de no punibilidad, lo que no significa que se tengan que incentivar o se tengan que practicar. Significa que están exentos de una pena, pero siguen siendo delito. Ahora, la Constitución, tanto nacional como también la Constitución provincial, protegen la vida desde la concepción. Y nosotros tenemos lo que se llama pirámide jurídica, que significa que las leyes más superiores rigen las leyes inferiores, digamos. Y lo superior que nosotros tenemos es nuestra Constitución nacional con los tratados internacionales a los que hemos adherido a través de nuestra Constitución. En nuestra Constitución nacional adherimos al Pacto de San José de Costa Rica y los derechos del niño, y aclarando específicamente que se entiende como niño desde el momento de la concepción. Y en la Constitución Provincial de Río Negro también habla en el artículo 59 que se tiene que proteger la salud de toda persona humana desde el momento de la concepción. Así que hay que aclarar que no existe el derecho al aborto. No se puede crear un derecho a partir de que no sea penado un delito. Y además también hay que aclarar que esas excepciones que se hacen en la no punibilidad siempre se hace a través de un juez. Esa es la forma correcta de hacerlo en el marco jurídico argentino. ¿Qué hacen los protocolos? Los protocolos lo que hicieron fue excedieron sus atribuciones, porque los protocolos no punibles, como lo indica, son un protocolo, es muy por debajo de lo que sería una ley o lo que sería la Constitución provincial o nacional, y esos protocolos vienen de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que a diferencia de lo que puede ser Estados Unidos, nuestra Corte Suprema de Justicia no legisla, no tiene capacidad de legislar. Nuestra Corte tiene la responsabilidad de fallar a partir de un solo caso y solo por ese caso, por casos individuales. Lo que hizo la Corte es excederse en sus atribuciones, quiso imponer una norma que no le corresponde, y entonces lo que hizo fue exhortar, porque es lo único que podía hacer, no podía obligar, solo pudo exhortar a que las provincias adhieran a un protocolo de salud que lo que hace es avanzar con el tema del aborto y dar indicaciones de cómo proceder con esos temas. Obviamente sigue siendo un delito, y realmente la realidad es que legalmente ningún médico está obligado a practicar un aborto. La ley que tenemos en Río Negro es básicamente una copia de ese protocolo al que han adherido 11 provincias, también la de Río Negro. Ese protocolo, como dijimos, es un protocolo que te indica formas de proceder bastante discutibles, pero es simplemente una forma de proceder. No es una obligación, no crea un derecho, no crea nada. Y mucho menos crea una pena para un médico que actuó salvando 2 vidas humanas, ¿no? Y también hay que aclarar que se entiende como aborto desde, digamos, hasta las 21 semanas de gestación o 500 gramos del peso del bebé. Entonces ya tampoco estamos hablando de aborto en el caso de Leandro, estamos hablando de un parto prematuro, de un nacimiento prematuro, porque ese bebé ya tiene posibilidad de sobrevida fuera del vientre materno. En eso, digamos, es que se basan, y por eso fijan unas semanas para decirle aborto o decirle parto prematuro, porque hay ciertas condiciones en donde ya han habido casos de sobrevida, aunque mínima, ¿no? Por eso es que en este caso quisieron esperar tanto para salvaguardar la vida de la madre como la vida del niño, porque si nacía antes de tiempo iba a tener muchas consecuencias, ¿sí? Como tienen los nacimientos muy prematuros, en el caso de sobrevivir, ¿no? Si no, sería una larga agonía, como ha pasado en Jujuy, como ha pasado en otras provincias, de un bebé prematuro.
que sería totalmente una injusticia, y eso sí que sería totalmente punible, ¿no? Porque sería una irresponsabilidad enorme por parte de médicos, y de hecho sabemos que en las provincias donde eso se hizo, muchas veces por una injerencia de los gobernadores de las provincias, se avanzó, digamos, de esa manera, y hoy esos, incluso hasta hay gobernadores que están siendo denunciados por esa razón. Entonces tenemos que tener en cuenta realmente cómo es nuestro derecho, cómo son nuestras normas jurídicas, para saber cómo responder y saber también qué es lo que corresponde hacer. Y además, obviamente, sostenemos nosotros como un principio, que es el de la defensa de la vida humana, que tiene incluso que ver más allá con el tema legal, ¿no? Porque realmente los derechos humanos y la defensa de la vida humana es lo primero que hay que defender, porque sin eso no existe ningún otro derecho. Pero bueno, hablando un poco del marco jurídico que tenemos hoy en día, nuestra Argentina no tiene de ninguna manera el aborto legal. Entonces, eso que dice el periodista está mal, y era un punto que me parecía importante poder aclararlo con la mayor claridad posible, valga la redundancia. Y después, otra de las cosas que me parece importante aclarar también es que Leandro, de alguna manera, cuando lo acusan, tenían dos posibilidades de acusarlo de una cosa o de otra. La primera acusación podría llegar a venir en la mente de estas personas, que en la mente de esta legisladora que lo acusa, que es Marta Milesi, podría llegar a venir porque frenó de alguna manera esas contracciones dolorosas que estaba teniendo la mujer, por esa primera acción que él tuvo, o por no haber practicado un aborto posteriormente, después de esa situación. Esa decisión de no haber practicado el aborto posteriormente no la toma solo Leandro, sino también todo el equipo médico del hospital, incluyendo lo que es la parte de neonatología. Porque si hacían un aborto, que en realidad ya no era un aborto, iba a ser una cesárea prematura, iban a tener, como dijimos, un niño muy prematuro que iban a tener que atender en neonatología, iba a sufrir muchísimo también el bebé, y también corría más riesgo de vida la mamá. Entonces, lo que resolvieron hacer en defensa de la vida de los dos, todo el equipo médico, resolvieron esperar hasta la semana 35 para que esa mujer pudiera tener una cesárea de alguna forma más segura, y también para el bebé, y luego dieron al bebé en adopción, que hoy tiene ya 2 años y medio casi ya, y está viviendo muy feliz con una familia adoptiva, porque no solo lo trajeron al mundo, sino que también se ocuparon de que tuviera una familia, y fue adoptado. Y hoy Leandro está siendo juzgado, pero no por esto segundo que explicamos, que también sería ridículo, sino por lo primero, que hasta no sé qué es más ridículo, porque lo primero que él hace es frenar las contracciones de una mujer que venía con ese cuadro, como dijimos, producto de un intento de aborto clandestino. Este aborto clandestino, lamentablemente sabemos que hay organizaciones ilícitas clandestinas, ¿sí?, que suministran esta droga, que produce estas situaciones, que ya en un embarazo avanzado como tenía esta mujer, ni siquiera es recomendable, ni siquiera por lo que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que nosotros tenemos diferencias con esa organización, pero ni siquiera a través de esa organización se dice que es seguro administrar esta medicación. Entonces, lo que le está pasando a Leandro realmente es ilógico. No sé vos, Ailu, ¿qué pensás al respecto? No, sí, totalmente. Parece más un circo que un juicio real, ¿no? Y la persecución que se está dando, más allá de lo legal, también el afuera que podemos ver, uno por ahí quizá lo ve más tangible, entre comillas, en las redes, pero en la calle también, y la verdad es que no, la verdad no tiene ningún sentido, es totalmente ilógico, tal como decís vos, y la verdad, innecesario. Bueno, una de las consecuencias de las cuales estamos todos muy preocupados es que a raíz de lo que le está pasando a Leandro, todos los médicos de hospitales públicos se sientan de alguna forma perseguidos, como lo está haciendo Leandro, está siendo perseguido, y que dejen la actividad de los hospitales públicos, que hoy ya de por sí tienen pocos médicos especializados, como pueden ser los médicos obstetras, y que pasen todos a un ámbito privado donde se sientan de alguna manera un poco más resguardados, y que se acabe literalmente la posibilidad de atenderse con un médico en un hospital público. Hoy en día el hospital de Chipoleti, que atiende a toda la región, incluso gente de afuera, cuenta solamente con 2 médicos obstetras activos, ¿no? Uno renunció, otro está de licencia, y realmente lo que están haciendo no tiene forma de entenderlo por donde se lo mire. Hay una sola manera que yo creo que se puede entender, y es que a estas personas las mueve un interés muy oscuro,
probablemente tenga que ver con todo el negocio y la plata que hay detrás del aborto, y lo que quieren es que se haga el aborto, no importa cómo se haga, no importa qué vidas se pongan en riesgo, ellos simplemente quieren lucrar. Estas organizaciones que le administraron la droga a esta mujer lo hicieron en el ejercicio ilegal de la medicina, pusieron en riesgo la vida de la chica, y hoy el que está siendo juzgado es el médico que la salvó y que salvó al bebé. Entonces realmente esta situación no se puede entender de otra manera que no sea por un interés muy oscuro, un interés que pone a la parte económica o a la parte del interés en el dinero quizás, por sobre lo que es la vida humana, ¿no? A mí me gustaría agregar una cosa más respecto a eso. Creo que incluso cuando hablamos del tema del dinero lo estamos viendo muy desde el punto de vista humano, porque acá detrás de todo esto también tenemos que ver la parte espiritual. Nosotros como católicos, como personas de fe, sabemos que hay algo mucho más que el dinero, que el poder, que demás. Que eso sí, desgraciadamente nos toca, nos influye y nos toca a todos. Pero hay algo que es más fuerte. Y es ahí donde tenemos que radicar nosotros también nuestra esperanza. Porque sí, estamos siendo atacados, perseguidos. En este caso, hoy es Leandro. Mañana quizás sea otro médico. Pero mañana vamos a ser todos los que defendemos la vida. Profesionales, no profesionales. Cualquier persona que defienda la vida va a querer ser perseguido. Y tenemos que saber y decir, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿En una ley? Decir, no, la ley me va a defender. No, porque la ley no va a defender. La ley humana no sirve. Lo que tenemos que pensar nosotros es que hay un Dios que es más grande que todo esto. Nuestra vida de fe es la que nos va a dar la esperanza y es la que nos va a dar las fuerzas para también batallar en el mundo humano. Porque sí, tenemos que estar, desgraciadamente, por decirlo de una manera, acá luchando y haciéndolo, pero esa lucha tiene que tener una base y esa base es Dios. Así que más que nunca, formémonos, estudiemos, leamos, basémonos siempre en la escritura, en la doctrina de la iglesia. Tengamos esas herramientas. Y la herramienta más grande que tenemos también es el Santo Rosario. Hoy, 13 de mayo, fue la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Y qué nos dijo la Virgen de Fátima? Que teníamos que rezar el rosario, que nuestra arma era el rosario. Así que empecemos a usarlo. Quienes no lo hagan, usémoslo todos los días, varias veces al día, todo lo que se pueda, lo más posible. Porque esa es la única y la gran solución a todo esto. Comparto muchísimo todo esto que estás diciendo, Bablu, y en ese sentido también es por lo que en el juicio de Leandro, las personas que estuvimos acompañándolo en Chipoleti, afuera en la puerta del juzgado, estuvimos constantemente en oración. La parte, digamos, nuestra parte, la parte católica, por ejemplo, armó un altar. Estuvo presente la Virgen de Luján, que para mí era súper importante que estuviera la presencia de la Virgen, sobre todo hoy 13 de mayo, que fue justo el día que empezó el juicio, y para mí realmente las casualidades no existen. Entonces que haya empezado un 13 de mayo era como que no se le podía decir que no a la Virgen, ¿no? Teníamos que llevarla. Y más allá no nos importó lo que dijeran los medios, no nos importó lo que pudieran decir de nosotros. La llevamos, quisimos que esté presente y que esté cuidándolo a Leandro también, desde que estaba dentro del recinto, y también cuidando a todos los médicos y a todos los niños por nacer. Le rezamos a la Virgen, hicimos también distintas oraciones. También la parte evangélica por su parte oró, digamos, eso no fue un impedimento para que nadie se sienta incómodo. Entonces está bueno esto de rescatar nuestra fe, no acomodarnos a esto, como decía él, no acomodarnos al mundo, ¿no? En nuestra libertad, hoy en día, poder ejercerla. Hay lugares donde directamente los matan por llevar un rosario al cuello, por rezarle a la Virgen, los matan y lo hacen igual. Y nosotros muchas veces por vergüenza ocultamos nuestra fe, ocultamos lo que creemos, no somos capaces de llevar la presencia de la Virgen a un lugar porque nos da no sé qué, y preferimos hacerlo todo así, todo para adentro, ¿no? Uh-huh. Como por el miedo al que dirán. Y hay personas que lo exteriorizan en países donde los matan por exteriorizar su fe, por mostrarla, ¿no? Entonces yo digo muchas veces, ¿qué nos está pasando? Porque en estos lugares muchas veces hay muchas más manifestaciones de fe y de confianza en Dios cuando saben que pueden perder la vida por ello. Entonces muchas veces nos aferramos mucho a la cuestión material del mundo y nos olvidamos de la parte espiritual, que básicamente es lo que tendría que guiar nuestras vidas, ¿no?
Totalmente. Tenemos tanto que aprender también, como vos decís, de estos mártires que día a día están derramando su sangre por Cristo. Y nosotros acá no nos damos cuenta muchas veces y tenemos que aprender mucho, pero mucho de ellos. Y aprender a defender nuestra fe, a mostrarla, a no sentir vergüenza. Porque muchas veces, y esto lo he notado tanto en católicos como en evangélicos, porque estamos hablando en tema de fe, frente al querer defender la vida, dicen, no, bueno, defendámoslo desde el punto de vista legal, dejemos de lado un rato la religión. No, ¿por qué? Si la religión, la fe, Dios, es todo. Es la base de todo. No podés defender la vida sin estar hablando de Dios. Dios es la vida misma. Entonces, no dejemos de lado a Dios bajo ningún punto de vista. Sigamos defendiendo la vida así y pongamos en todo en sus manos. Tal cual, coincido totalmente y obviamente también está bueno informarse, conocer, porque bueno, eso nos sigue dando herramientas, pero también hay que acordarse que nuestro sistema jurídico incluso está fundado en la base de Dios. Cuando se asumen los roles en la política, se jura supuestamente por Dios, o sea, la palabra Dios aparece en la Constitución Nacional. Entonces, nuestro país, nuestra idiosincrasia como país viene de una cultura católica, viene de una cristiandad, viene de la madre patria de España. Entonces me parece que todo esto no lo podemos dejar de lado por parecer, no sé, anticuados de alguna manera. No todo lo que es nuevo es bueno. Eso puede pasar en un celular, como decía Agustín Laje, ¿no? Eso puede pasar en un celular, que lo sea más nuevo, entonces puede ser mejor. Pero en las ideas y en la fe mucho menos, no significa que lo nuevo sea bueno. Yo veo a mucha gente que por ahí quiere parecer moderna o tiene miedo de parecer anticuado. A veces es el miedo, no tanto las ganas, y entonces ocultan lo que creen o muchas veces hasta toman ideas de lo que sería hoy en día el progresismo, lo que conocemos como progresismo, ¿no? Bueno, nos preguntan desde el vivo de Facebook cómo lo hemos visto a Leandro. La verdad que la oración, como hablábamos, sirvió muchísimo, muchísimo, al punto tal que Leandro salió con una sonrisa de ahí del juzgado y nos dijo, él siendo agnóstico, nos dijo, yo estoy así gracias a la oración. O sea que él reconoció incluso el poder que tuvo la oración. Así que eso también creo que es como para reforzar y darnos ganas como para decir sigamos, porque realmente esto hay que tener fe, ¿no? De que realmente esto tiene un efecto real en las personas y también en el ambiente que se generó. Fue todo realmente muy muy lindo, con una presencia de Dios muy palpable. Así que lo vimos bien a Leandro, obviamente con los nervios normales de lo que puede ser el juicio, pero lo vimos bien. Preparado, lo vimos con la conciencia tranquila, que es lo más importante, ¿no? Sí a la vida, sí al amor.